Radio Universidad Austral de Chile. Seguimos haciendo Radio Universidad Austral de Chile en este espacio extendido del República de los Ríos. Estuvimos en una conversación en Los Canelos junto a Víctor Godoy y ahora toca este espacio de especiales entrevistas. Para esta ocasión nos encontramos junto a Patricia Peña, directora de Datos Protegidos, en esta conversación que vamos a abordar acerca de nuestros datos en Internet a modo general y vamos a ir desglosándonos a partir de ahí. Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien bueno, no tan bien desde Santiago. Estamos en una cuarentena muy complicada, en unos días muy complicados. Así que, bueno, feliz también de estar en contacto con ustedes, donde poder transmitirles algunas de las cosas que hemos ido aprendiendo y reflexionando en estos días. Sí, muchas gracias por su disposición. De todos modos, vamos entonces de lleno al tema central de esta entrevista. Datos Protegidos, esta fundación, cuéntanos a grandes rasgos de qué se trata, qué es. A ver, Fundación Datos Protegidos aparece en 2015, es una fundación que está creada por dos abogadas. Actualmente su directora ejecutiva es la Jessica Matus. En Instagram, en redes sociales, en Twitter, en Facebook, nos pueden encontrar en la fundación como @datosprotegidos y datosprotegidos.org. Bueno, básicamente es una fundación que en un primer momento estaba dedicada a la defensa y a la visibilización de lo que significa hoy día hablar de nuestros datos personales, de temas como privacidad, en una sociedad que obviamente también va cambiando y va modificando su manera de entender cómo es su relación con los datos, ¿no? Yo creo que eso es bien interesante hablarlo en un país como el nuestro porque efectivamente de alguna manera cuestiones básicas como por ejemplo nuestro número de root, nosotros la damos por sentado, ¿no? O sea, la entregamos muy fácilmente porque está asociada a una serie, entre comillas, de servicios, a una serie incluso de supuestamente de beneficios. Pero, y particularmente yo creo que ahí lo que nos está pasando con esta pandemia, en que estamos aprendiendo a vivir en vidas literalmente online, en pantalla, con ya una cantidad de dependencia en servicios, por ejemplo, de delivery, pero además en una manera de entender que nuestra relación con los dispositivos tecnológicos que usamos diariamente también hoy día se han transformado en una manera de entregar datos, ¿ya? Eso tiene mucho que ver con esta idea de que finalmente estamos viviendo en lo que algunos autores han llamado como la economía de los datos, ¿no? O el capitalismo de los datos. Es decir, tanto lo que nosotros hacemos diariamente entregando nuestro root, como por ejemplo nuestra interacción con plataformas de redes sociales, también se van transformando en datos, ¿no? En una huella digital. Bueno, y obviamente en un contexto como pandemia, además estamos teniendo, yo creo, una comprensión mucho más amplia, todas y todos nosotros, de entender que, por ejemplo, nuestros datos de salud son hoy día un tremendo dato sensible. Entonces, bueno, Datos Protegidos es una de las fundaciones que efectivamente toma este tema y que busca, como todas las organizaciones, ¿no?, tener una mirada en que ayude a la promoción de proyectos de ley. Nosotros tenemos actualmente en discusión en el Congreso un nuevo proyecto de ley de datos personales, que ha sido bastante difícil su tramitación, pero también generar campañas, generar conciencia y, por supuesto, incidir lo más posible en las discusiones que implica hoy día entonces hablar del concepto datos, ¿no? Datos entendidos, como decimos, desde el root hasta entender que hoy día, por ejemplo, mi fotografía, mi rostro, es un dato, ¿ya? Es un dato. Sí, Patricia, tenemos varios puntos en los que ahondar en esta entrevista, en esta conversación, principalmente de lo que estábamos mencionando acerca de nuestros datos en Internet. Y acá van varias preguntas que quizás están relacionadas entre sí de alguna manera. ¿Qué tan riesgoso es que estén nuestros datos en Internet? Por ejemplo, nuestro root, es casi ya popularmente sabido que con nuestro root podemos tener varias cosas. De hecho, ingresamos nuestro nombre en cualquier buscador, por ejemplo Google, y tenemos nuestro número de root. Podemos hacer trámites con ese root. También podemos saber la dirección de la persona a la que tiene su root. Son datos muy simples que tan solo sabiendo el nombre tenemos datos bastante importantes y bastante peligrosos. Eso por un lado. Y también relacionarlo un poco y también preguntarte acerca de la ley de datos, ley que está vigente desde 1999, o sea, una ley que ya tiene bastantes años, 20, y que ya en 2018 respecto a los datos personales recién
la Constitución reconoce la protección de datos personales como un derecho fundamental. ¿Es esto suficiente o hay que hacer más? Bueno, son dos preguntas muy amplias, así que voy a tratar de resumirlas porque estaríamos hablando como una hora. No vamos a poder resolver todo. Mira, en síntesis, hay, como tú decías, mencionar dos cosas. A ver, efectivamente, yo creo que lo que nos ha pasado en los últimos 10, 20 años en Chile es que cada vez más también hay una preocupación por entender qué tanto la actual ley de protección de datos personales, que en realidad también tiene que ver con el entendimiento acerca de lo que es la vida privada o los datos de alguna manera que tienen que ver con cuestiones privadas, venían de una lógica de entender que, claro, que por ejemplo, cuestiones básicas como mi dirección, donde yo vivo, etcétera, mi root, ¿cierto? Se consideraban en esa línea, y esa ley en realidad se articula en un momento dado en donde la protección a la vida privada se entiende que es eso, lo mismo que el entendimiento que hay. Ojo, yo no soy abogada, yo soy comunicadora, trabajo en la organización, mayoritariamente son abogados, así que me corresponde ahí en el directorio hacer esta traducción a términos no tan legales, ¿no? Y ese es un poco el aporte, porque ahí después les voy a contar cómo esto tiene que ver con el ámbito de trabajo que tenemos, que es básicamente hacer la relación, en entender cómo esto funciona hoy día en una época de redes y de pantallas, etc. Entonces ahí voy a ir separando. Primero, bueno, teníamos esa ley y efectivamente esa ley cumple hoy día un rol, porque de alguna manera cuando alguien se siente pasado a llevar por por ejemplo, alguno de nosotros podría iniciar una demanda si encuentra que es injusto que a la entrada de un edificio te pidan, por ejemplo, tu carnet de identidad, tu número de RUT, efectivamente, porque uno como ciudadano y ciudadana tendría derecho a pedirles a esa empresa o a digamos, a esa conserjería el para qué. Es decir, cuando nosotros nos piden un dato personal, hay hoy día en la ley una garantía de que nosotros nos tienen que decir para qué van a usar esos datos que nos están pidiendo, ¿vale? O sea, cómo se van a almacenar, cómo se van a guardar, etcétera. Debería, que de hecho es una práctica que además no ocurre en la práctica, ¿no? O sea, nadie te entrega a ti una política que diga, mira, te estoy pidiendo este dato para tal cosa, ¿no? Cuando te dicen, bueno, es por fin de control típico cuando pasa a veces en Santiago, en edificios corporativos, donde literalmente hoy día te piden tu cédula, porque la maquinita identifica quién eres tú, a qué piso vas, y si no, por ejemplo, el ascensor no funciona. Uno podría efectivamente como ciudadano y ciudadana, si se siente pasado a llevar, a pedir ese ejercicio. Esa ley también hoy día nos protege un poco, y pone algunas atención, por ejemplo, lo que es la típica práctica del correo spam, o del spam que te llega al teléfono celular, ¿no? Que de repente nos llegan ofertas y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, y eso tiene mucho que ver con lo que tú decías, Alejandro, ¿no? De que en realidad en todos estos años la ley tampoco tenía demasiadas herramientas para que sobre todo el mercado no hubiera puesto más restricciones en la medida que hoy día se vende, entre comillas, esta información personal, ¿no? Es decir, así ha funcionado, entre comillas, en los últimos 20 años el modelo de negocio en relación a por qué yo al final mi número de teléfono está disponible en tantos lugares. Y además eso tiene que ver con otras prácticas. Generalmente hoy día lo que encontramos es que hay alianzas comerciales. Entonces, por ejemplo, la farmacia tiene convenio con el centro médico, hasta con la empresa de buses. Entonces, el mismo RUT ya sabe, o sea, yo puedo hacer una trazabilidad, por así decirlo, y sabes que la empresa de buses ya sabe que yo soy, por ejemplo, clienta de X cadena de farmacia, o que me atiendo en tal centro médico, etcétera. Entonces, empieza, entre comillas, una especie como de tráfico interno de esos datos. Y hoy día, en realidad, la ley se queda corta en todo eso, y por eso justamente ya desde más o menos mediados de los 2000 empieza la presión por tener un nuevo proyecto de ley de datos personales, ¿no? Que fuera, de alguna manera, resolviendo los problemas que esta otra ley no resolvía. Porque, por supuesto, habían demandas, qué sé yo, podían haber quejas, pero en realidad, a final de cuentas, no se lograba parar esta práctica, particularmente en el área comercial, como tú lo señalas. Y ahí viene esta historia de esta nueva ley, que tampoco ha sido fácil. Han habido como 2 proyectos de ley que han sido abortados en el camino, y este proyecto de ley último, que es una suma de varios otros proyectos de ley que se fueron quedando en el camino, trató además de poner una visión más adelante, porque entre comillas venía el tema digital, es decir, cada vez más fuerte un tipo de servicio en el mundo online, ¿cierto? Eso también estaba muy, de alguna manera, poco desarrollado. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos todos usando servicios de delivery, vemos con mucha facilidad que, por ejemplo, cuando
tú vas a una plataforma, no tiene una política de datos, no tiene una política de privacidad. La plataforma no necesariamente como en otras te dice, mira, nosotros te aseguramos de que cuando tú pones los datos de tu tarjeta de débito, cuando tú pones los datos de tu tarjeta de crédito, esto no va a ser mal utilizado o nuestra plataforma va a ser capaz de encriptar esta información, de resguardarla de manera que no sea hackeada, ¿no? Eso es algo que todavía no está protegido. Y a esto se suma un tercer elemento que es bien contradictorio, que fue parte además de las discusiones que hemos tenido, es que además, por ejemplo, el CERVEL, el servicio, ¿no? Nuestro servicio de la Dirección de Elecciones, ¿no? Va y hoy día, ¿cierto? Y publica todos los datos de quienes estamos inscritos para votar. Y justamente esa es la respuesta a lo que tú decías, Alejandro, porque hoy día tenemos plataformas donde es tan fácil identificar el root con nuestra dirección, porque eso está asociado a la base de datos públicos que el CERVEL, que ha sido un tema de discusión y de polémica por mucho tiempo, lidera, ¿ya? Porque según el CERVEL, efectivamente su deber es hacer transparente el padrón electoral. Entonces, lamentablemente ahí tenemos un tremendo, te fijas, hoyo, y es un temazo de discusión. Y efectivamente, bueno, por ahora lo que se espera que de alguna manera, ¿cierto? La nueva ley de protección de datos personales de alguna manera ayuda a resolver, no, por supuesto además una ley que va a salir en un contexto donde lo típico que ocurre, uno dice, pucha, ¿realmente ayudará a resolver todo lo que está pasando hoy día o se quedará corto? Bien, Patricia, también respecto a esto, a nuestro número de router y también ahora apoyándome en la página datosprotegidos.org, también hacer la invitación a que los que nos están escuchando que la puedan visitar. Hay mucha información de lo que estamos tratando en esta conversación y más, apoyándome en la página, menciona, ¿eres un producto? Esta es una gran pregunta de la campaña, no doy mi root, y que con una serie de argumentos nos menciona, sí, nosotros somos un producto, somos una base entera de datos. Entonces esta campaña de cierta forma trata de combatir un poco lo que tú estabas mencionando. Cuéntanos acerca de esta campaña que en nuestra conversación que tuvimos previamente antes de hacer la entrevista nos mencionabas que es una campaña que está permanente en el tiempo. No doy mi Sí, root. más que combatir, la campaña busca sensibilizar, comprenderás datos protegidos, igual que en muchas fundaciones en este momento estamos súper sobrepasados en un montón de cosas. Entonces le llamamos la campaña permanente porque efectivamente busca que a esto, ¿no? Como al primer nivel de entender por qué nos acostumbramos a entregar un dato que nos parece tan básico como el root, ¿no? Es decir, o sea, creo que para muchos de nosotros es como la invitación a entender de que es el sistema, es básicamente el modelo de hacer negocios hoy día el que nos ha llevado todos a entender que un dato tan básico como el root sea como una especie de prerequisito para adquirir algo. Eso pasa muchísimo, como te digo, en las cadenas de retail, en las cadenas de farmacia, donde efectivamente si tú no entregas el root, no te dan ciertos beneficios, no tienes el descuento del día, no acumulas puntos, etc. ¿Es fácil esto de combatir? No, porque en el actual punto en el que estamos, como decíamos, nosotros no tenemos mayores instrumentos, entre comillas, para de alguna manera detener esta práctica o ponerle unas ciertas limitaciones. Pero sí la campaña lo que nos ayuda es que las personas también se hagan una pregunta un poco más crítica y hagan una observación antes de entregar tan fácilmente el root. O sea, por ejemplo, es mi derecho saber de que el root no puede ser un impedimento para comprar algo. O sea, si yo voy a una tienda de retail, si yo no le doy el root a la cajera, me lo tiene que vender igual. O sea, eso no debería ser en ningún caso un impedimento y eso fue una discusión que tuvimos hace un par de años cuando efectivamente veíamos en el retail algunas prácticas y que por supuesto uno no puede culpar a las personas que te están atendiendo porque ellos y ella, ¿cierto? En un contexto normal, no como ahora, en donde definitivamente, y ahí es bien interesante ver lo que está pasando hoy día con las prácticas de e-commerce. Claro, cuando tú ibas antes al local a comprar, claro, esa cajera, esa persona que te está atendiendo, por supuesto, te exigía a que efectivamente si alguien no es parte, digamos, del club de socios o el club de clientes frecuentes de esa empresa, tratar de hacerlo, ¿no? Porque su meta del día es venderte un crédito o venderte la tarjeta de fidelidad, ¿no? Etc. Y uno puede entender que efectivamente funciona así el sistema. Pero nadie debería
poner como prerequisito que si tú no entregas el root, esa compra no se va a realizar, ¿vale? A eso nos referimos. Y también a que, por ejemplo, hoy día en este contexto de pandemia, en donde estamos dependiendo de muchísimas plataformas, donde sí, efectivamente, me piden dos cosas hoy día. Me piden una cuenta de correo electrónico, una cuenta de root, y por supuesto me van a pedir los datos de mi tarjeta de crédito, débito. Tengamos también una conciencia más clara y más crítica de si esa plataforma, de ese servicio que yo estoy adquiriendo realmente me da la protección a la información que estoy entregando. Y ya nos hemos dado cuenta muchísimo en esta pandemia de que ahí hay un debe. Las plataformas se han tenido que muchas veces actualizar muy rápidamente. Hay montones de servicios de hoy día de e-commerce, de delivery, de servicios que a lo mejor yo me doy cuenta que me dicen, mira, cuidado, porque la transacción, los mismos navegadores, cuando uno está en internet o cuando uno está en su teléfono celular, te mandan una alerta, decir, oye, este sitio se está haciendo bajo una transacción segura o no segura. Entonces, fijémonos en eso. Yo sé que no es fácil, porque además estamos en un momento súper tensionante, pero es algo que creo que para nosotros es muy importante de que se cree conciencia respecto a eso. Porque eso además nos va a permitir luego entender otras maneras con que están capturándose nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, cuando descargo una aplicación, que de hecho ahora tenemos una controversia muy importante en toda América Latina con las aplicaciones de seguimiento a los contagiados del coronavirus, las famosas Corona Apps que se llaman, ¿no? Descargar esas aplicaciones, antes de descargar cualquier aplicación en realidad, entendamos bien, es cierto, se redactan los términos y condiciones de uso, pero es muy importante leerlos y entender a qué estoy dando yo acceso a esa aplicación a mi dispositivo, ¿no? Porque no nos damos cuenta, pero muchas veces la aplicación te está pidiendo datos de tu geolocalización, de tu cámara, de tu micrófono, y eso tiene que ver con otro tema, Alejandro, y estimados y estimadas que nos están escuchando, que es un poco entender cómo hoy día también la tecnología nos escucha, ¿no? Y eso es un otro tema, pero a eso invita la campaña de la No Doy Mi Root y de la señora Ruth. Sí, perfecto, Patricia. Comentar también que es importante avanzar en estas materias para que no sucedan cosas, por ejemplo, que me sucedió personalmente a mí hace un par de años, yendo a comprar al supermercado así normal, me preguntan por mi root, digo, ya, finalmente lo voy a dar a ver qué pasa, y estaba en su base de datos, estaba en su club de ahorro, siendo que yo no había firmado nada previo, entonces Claro. algo raro pasó ahí, la idea es que esto no siga pasando. Mencionaba algo muy importante cuando estabas concluyendo, que ahora mi colega Antonio, que está también en la conducción de este programa, también va a hacer un par de preguntitas. Antonio. Bueno. Sí, bueno, primero saludarte, Patricia, agradecerte por estar con nosotros acá por la 90.1 FM Radio Watch. Me parece un tema súper importante sobre el tema de las brechas digitales, a propósito del Internet, las redes sociales y el acceso a la información. Tengo entendido que es un tema que tú has trabajado y me gustaría reflexionar un poco sobre el tema de las brechas digitales a propósito de lo que está pasando ahora con lo que tú te refieres a la época de redes y de pantalla, que es algo que desde el estallido social y ahora con el coronavirus se ha pronunciado con mayor fuerza. Entonces, ¿cómo ves un poco el tema de las brechas digitales acá en Chile? Hace poco hablamos con el profesor Luis Cárcamo, quien en una publicación que hizo acá en el UACH hacía una diferencia entre el uso de Twitter, por ejemplo, con el uso de Facebook, llevándolo a una brecha de clase, o sea, diciéndonos que en Twitter, por ejemplo, es ocupado por mucha gente que tiene un perfil académico, profesional, mientras que Facebook tiene un componente mucho más popular. Entonces, me gustaría si nos podría dar una reflexión en torno al tema de las brechas digitales acá en Chile. Sí, bueno, primero que nada, ver la pandemia, y cuando en marzo yo recuerdo que de hecho las universidades decidieron irse al online, ¿no? Que fue un proceso, y ha sido un proceso hasta ahora. Nos topamos con un tema mucho más básico, que era entender que nuestros propios alumnos, y quizás nosotros mismos los académicos no teníamos la calidad de conectividad y la capacidad de conectividad que creíamos. Y eso es un tema no menor, fíjate, cuando tú lo pones así, porque estábamos también en un discurso político que decía, no, si aquí no hay brecha digital, porque básicamente el teléfono celular ha logrado que todo el mundo tenga acceso a Internet.
Y eso ha sido tramposo, ¿no? Porque de alguna manera también tapa el entender de que cuando hablamos de brechas digitales nos tenemos que referir a la cantidad de brechas sociales que en realidad, o sea, la brecha digital no es otra cosa más que un reflejo de las brechas sociales. Por lo tanto, desde hace muchos años ya que se venía advirtiendo que en un momento dado, ¿cierto?, íbamos a tener una especie como de Internet para ricos y una Internet para pobres. Y cuando hablo de ricos y pobres me refiero incluso a ricos en información y pobres en información. Y en esas brechas también, por supuesto, el tema de a qué estoy entrando. Lo que te señalaba profesor Cárcamo, en realidad yo lo pongo en otro contexto que es algo muy simple. Por ejemplo, la mayoría, por supuesto, en Chile hay casi 24 millones de dispositivos móviles. Cuando uno ve las cifras de uso de teléfonos móviles, de las aplicaciones, las más fuertes en países como el nuestro, sí, Facebook y últimamente Instagram, pero además muy fuerte WhatsApp. Entonces, ¿por qué? Porque además esas redes sociales vienen incluidas en los paquetes que te ofrecen las empresas de telefonía. Entonces, fíjate la barrera de acceso que están poniendo. En la medida en que tú entres a esos paquetes de redes sociales, te dicen, pero esto es gratis, ¿no? Ese concepto en realidad está súper discutido, se le llama el obstáculo por ser un free basics o un zero rating, es decir, mentirte en el sentido de que efectivamente cuando tú estás navegando por una red social favorita, tu Facebook, tu Instagram, de alguna manera no vas a gastar tanta cantidad de datos de tu plan de datos, de tu plan de mega, de tus gigas que te da la empresa, que en cambio si dedicas a navegar por otros sitios. Y cuando hablamos de Internet, pensemos que hoy día es básico, por ejemplo, el acceso a streaming, el acceso a plataformas educativas. O sea, de hecho, ese fue un gran punto de entrada para las universidades, ¿no? O sea, buena parte, de hecho, en la universidad en la que yo hago clase, yo no soy profesora en la Chile en este momento, claro, incluso hubo una demanda de decir, oye, no tenemos planes de datos que nos permitan, por ejemplo, estar con esta exigencia que nos vamos a tener que conectar al streaming. Lo que decía el profesor Cárcamo es bien cierto, porque en realidad el Twitter en sí mismo es una plataforma muy elitista, nunca fue una plataforma fácil porque también su interfaz es difícil de usar. Recordemos que Twitter es una plataforma en donde al comienzo son 140 caracteres para escribir, y eso es muy distinto a Facebook, que para mucha gente que en realidad encuentra de alguna manera cierto que es mucho mejor escribir en un muro, poner fotografía, te fijas, tiene mucho que ver con nuestros conocimientos previos, con nuestra capacidad para autoeducarnos. Buena parte de la cosa que ocurre finalmente con nuestra relación con la tecnología tiene que ver con nuestra capacidad también como intuitiva para entender cómo funcionan. Particularmente en el mundo de las redes sociales, alguien que no sabe generalmente aprende de alguien que le dice, oye, pero es que te tienes que meter a Facebook y te enseña a usar Facebook, ¿no? No es que nos hayan capacitado para eso. Entonces, pucha que es importante entender hoy día de que efectivamente miremos de que las famosas brechas digitales que nos habían dicho que estaban súper presentes. Y eso hoy día tiene rostro de que hay brecha digital muy fuerte de género, o sea, las que están más desconectadas son las mujeres, y particularmente en este tiempo. ¿Por qué? Porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras parientes están sobreexigidas en este tiempo de pandemia. O sea, ya el rol que tiene la mujer, que es mantener la casa, mantener la familia, trabajar, lo estamos viendo hoy día un poco en este estrés que hay en muchas casas, porque los niños y las niñas están con muchas tareas, se está delegando en los papás y en las mamás. Y ahí hay un tema, ¿no? Las labores de la casa siguen estando en manos de las mujeres en buena parte de la pandemia. Y eso ocurre en América Latina, más ustedes que están en una región además, y ahí quiero ponerle énfasis, los datos dicen, todavía tenemos un 40% del territorio chileno de hogares que no está conectado a internet fija, a una buena internet, depende de la conectividad móvil. Entonces también eso depende de la mala calidad de la señal, ¿ya? Entonces me parece que es bien importante entender que eso, insisto, la brecha digital para mí la tenemos que ver dentro del contexto de todas las brechas sociales que esta pandemia nos está poniendo ahí en la cara. Claro. Y a propósito de lo que dices, Patricia, sobre estas brechas digitales respecto al término de género, también tiene un poco que ver con el rango etario, me he dado cuenta, sobre todo con el tema de esta pandemia.
con la brecha que existe, por ejemplo, con la tercera edad. Te pongo un ejemplo súper claro. Yo tengo una abuela de 83 años que le llega una boleta de luz con un aumento, con toda esta polémica que hubo, con la leyenda de corte, programación de corte, y ella inmediatamente se desespera y no sabe qué hacer. O sea, ella no tiene acceso al Internet, no sabe pagar sus cuentas en el Internet, y esta pandemia igual, yo no sé si nos puedes dar una reflexión en torno a eso, viene como a replantear un poco lo que está sucediendo con lo digital acá en Chile con la tercera edad, una población que tiende a envejecer, dicen, pero no es amigable la interfaz con la tercera edad. Con esto me refiero a pagar una cuenta en Internet muy tedioso, hacerte cuentas, sí, meter tus datos, después te tienes que hacer una cuenta en otra parte. No es algo tan amigable, por así decirlo, con la tercera edad. Yo no sé qué tú detectas ahí respecto a eso, si va a tener que haber un replanteo luego de la pandemia o durante la pandemia. Sí, mira, la verdad es que no sé si va a haber un replanteo, pero lo que sí, como señalaba hace un rato atrás, esto nos tiró en la cara nuestras brechas digitales de manera muy brutal. Y la verdad es que la brecha etaria, así como la brecha urbano-rural que yo te mencionaba hace un rato atrás, queda mucho más en evidencia. A ver, hace años que los estudios y los datos ya nos mostraban que quienes se estaban quedando más atrás eran precisamente las personas de la tercera edad, nuestros abuelos, pero no necesariamente nuestros abuelos, también personas que en realidad en todos estos años no han tenido la oportunidad de tener acceso a un Internet, de tener una capacitación en Internet. Nosotros tuvimos un periodo hasta más o menos los primeros años de los 2000 en que se hizo fuerte énfasis en programas de alfabetización digital, o sea, es decir que tú podías ir a una biblioteca pública, habían en los municipios programas que estaban dedicados a un poco enseñarte cómo funciona la tecnología. Y eso, por supuesto, da por sentado de que siempre vas a tener un grupo de la población que no necesariamente tienen que entender de manera autónoma o mágica, como digo yo, cómo opera esto, ¿vale? Y ahí tú señalas un segundo tema. En paralelo, quienes ofrecen o quienes finalmente empujan este carro de la tecnología como una manera de resolver muchos problemas hoy día, particularmente ahora en que lo vimos al comienzo, esta imagen, ¿no?, que teníamos acá en Santiago y en las grandes capitales, en las ciudades, ¿cierto?, que tenemos en región, de ver cómo la gente igual prefería ir al el edificio del servicio público a resolver su problema, que iba desde cobrar un bono, desde cobrar un beneficio, el seguro de cesantía, y la autoridad te decía todo el rato, no, pero sí puede resolver el trámite en Internet y no se preocupe. Y tú vas después a revisar esos sitios web, vas a revisar esas aplicaciones, y por supuesto, no necesariamente detrás tienen un diseño que sea comprensible para todas y para todos. Es más, si ponemos el ejemplo de una persona que es ciega, una persona que es sorda, una persona que tiene una serie de discapacidades, hoy día estamos detectando serias falencias en lo que se llama los criterios de accesibilidad universal. Es decir, también estamos pecando porque no vemos que al otro lado la persona que puede usar esa plataforma puede tener algún tipo de disfuncionalidad o digamos, discapacidad física tan básica como que es ciega, ¿no? Digamos, yo tengo ahí contacto con así un tema, ¿no?, en esto. Entonces, más al debe quedamos en muchas cosas que hoy día efectivamente estamos viendo y que efectivamente esperamos que esto ayude de alguna manera a retomar conversaciones y discusiones que yo en eso soy bien realista. No sé si espero que todo se resuelva a través de leyes o decretos que digan, bueno, tenemos que entonces resolver. Sí ayuda muchísimo, porque creo que de alguna manera está quedando muy claro estos hoyos y que efectivamente todavía tenemos personas como en tu caso de tu abuela que sencillamente no entiende cómo hacerlo. Entonces, ojo ahí. También creo que nos vamos a llevar a una lección muy grande y que esto va a tener que ser tomado por los distintos servicios y esto es un tema, por supuesto, de política, tanto a nivel de lo público pero también de los prestadores en el campo privado, de entender cómo ampliamos otros criterios de ayuda, incluso, por supuesto, la manera que tenemos de comunicarnos. Nadie quiere recibir algo a última hora que te dice te voy a cortar el servicio, etcétera. Entonces, claro, efectivamente hemos tenido en estos últimos, sobre todo en la última década, una visión de nuevo, de creer que la tecnología es una visión muy tecnocentrista, en vez de ponerlo al servicio de las personas, ¿ya? Y, por ejemplo, eso en el área del desarrollo de tecnología,
ya está siendo potenciado por disciplinas como el diseño UX. El diseño UX justamente lo que te ayuda es a decir, mira, yo no puedo hacer ninguna aplicación tecnológica si yo no pongo al otro lado, al centro, a las personas, y a las diferentes personas a las que yo espero que esta aplicación, esta plataforma ayude, ¿no? Me tengo que poner en el caso de alguien que se maneja súper bien en la tecnología, pero me tengo que poner sobre todo en el caso de alguien que no se maneja nada. Y creo que ahí estamos súper al debe en la formación y en la manera con que finalmente se diseña tecnología, ¿ya? Y se piensa, por supuesto, la tecnología. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Bueno, ya estamos finalizando con esta entrevista. Te agradecemos por la disposición de tu tiempo. Sabemos que estás súper ajustada de tiempo, así que muy agradecidos. Está muy buena la conversación. Se nos van a quedar varios temas pendientes, pero ya finalizando y respecto a lo que estamos hablando de estas brechas respecto a las tecnologías, las brechas digitales, el 5G es un tema ahora, ¿cierto? ¿Cómo viene quizás a aumentar estas brechas? ¿Las viene a aumentar? ¿O qué es lo que se viene con esto? Me preguntas por un tema muy controversial. Claro. Muy controversial, muy efectivamente. Bueno, hay que entender que como toda la tecnología, incluso el uso del Facebook, ojo, y el Instagram o el WhatsApp, la tecnología es un gran negocio hoy día y quienes están saliendo más beneficiados de esta pandemia son justamente las plataformas tecnológicas porque sabemos que efectivamente hoy día la continuidad de la normalidad o de lo que queremos que sea la normalidad depende de eso. Entonces, bueno, hay varias cosas que pasan con el 5G. Primero, entender de que no es más que una subida en el rango del uso de la forma en que se transmiten los datos de conexión. La 5G de alguna manera sube un poquito el rango con que todos nuestros dispositivos se conectan finalmente a las antenas, que son las que nos dan, ¿cierto? Digamos, a la infraestructura que nos da acceso hoy día a la conectividad. Entonces hay varias cosas en relación al 5G, porque primero es una solución que está promovida, por supuesto, por las grandes empresas de telecomunicaciones que además fabrican tecnología, que son finalmente los teléfonos móviles, los que hoy día son los más, digamos, los más cotidianos y los de mayor crecimiento. Pero hay dos cosas que en realidad me gustaría poner, porque finalmente tiene que ver un poco con cómo entendemos la política pública en relación a la promoción de soluciones en materia de conectividad y en materia de telecomunicaciones. Entonces la 5G te dice, bueno, efectivamente nos vamos a poder conectar mucho más rápido, vas a poder ver una película entera por streaming, vas a poder ver partidos de fútbol a velocidad impresionante, pero resulta que eso también implica que en el espacio físico donde efectivamente esta señal funciona, la velocidad de los datos de transmisión va a aumentar exponencialmente a lo que hoy día ocurre, ¿no? Para que efectivamente veamos, imaginemos una película por streaming, que sea en Netflix o en cualquier plataforma, o incluso jugar videojuegos, que seguramente muchos de los que nos escuchan juegan videojuegos por streaming hoy día. Eso significa que la velocidad con que van a circular los datos, es decir, cuando mi dispositivo se conecta a otro, va a ser mucho mayor. Pero además la 5G está asociada a un otro concepto, fíjate, en materia de lo que se imagina hoy día, buena parte de las alianzas público-privadas en este tema, y que son el concepto de las famosas ciudades inteligentes o el Internet de las cosas. Para que efectivamente, por ejemplo, hoy día haya refrigeradores inteligentes conectados, es decir, un refrigerador que es capaz de detectar que le falta algo a tu despensa, ¿no? Necesita la 5G. ¿Por qué? Porque es un aparato, es un dispositivo que se conecta a un servidor donde efectivamente es el servidor del supermercado que va a estar asociado a tu tarjeta de crédito. Pero además tu auto va a estar conectado, se espera que las casas estén conectadas. Bueno, todo el concepto de Internet de las cosas y de las ciudades inteligentes necesita tener la velocidad y necesita la tecnología, la 5G para funcionar. Y eso nos trae la pregunta fundamental en que volvemos al tema de los datos. Imagínate tener cuestiones tan privadas como tu casa conectada. Si hoy día tenemos el nivel de ciberataque, si hoy día tenemos el nivel de hackeo que podemos encontrar cuando a mí me mandan un link vía el WhatsApp diciendo actualiza los datos, ¿no? Y es en realidad lo que nosotros llamamos el cuento del tío digital, porque me lleva un phishing, o sea, lleva un robo de datos.
el gran tema hoy día, la gran pregunta que tiene la 5G es, ¿bajo qué marco legal podemos garantizar de que realmente funcione? Entonces, por supuesto, hoy día es promovido en alianzas público-privadas, es decir, son las empresas las que, trabajando muchas veces con los gobiernos, impulsan de que la única manera, por ejemplo, de resolver los problemas de brecha digital de nuestros países es sí o sí subirnos al carro de la 5G. Cuando en realidad hoy día en América Latina estamos viendo cómo funcionan otro tipo de soluciones, que en realidad los problemas de brecha los pueden resolver proyectos de internet comunitaria local, cooperativa, otros modelos de negocio. Yo creo que esa es una discusión que tenemos súper al debe, que me ha tocado plantearlo en otros espacios, y que me parece que miran justamente, además, lo que hablábamos en un comienzo, que ya es un poco una discusión que además nos trae al tema de la Constitución, como tú lo planteabas, de que recién reconocimos en la Constitución hace poco que el dato personal está garantizado como un derecho constitucional. Fíjate que el entender de que hoy día el derecho a estar conectado esté también resguardado, el derecho a usar el espectro, finalmente que como un bien público, como el agua, ¿no? como el aire. Entonces, bueno, esa es una mirada bien crítica de mi parte en relación a un poco actualizar en qué va esa parte de la discusión. Como te digo, uno nota efectivamente este impulso desde la mirada más público-privada, ¿no? De los privados empujando a que la 5G va a resolver todo. Y hoy día, la verdad es que en concreto en el mundo no hay ningún país que tenga totalmente desplegado la 5G, siguen siendo pilotos, particularmente países del Oriente, y donde se le está poniendo mucho ojo, como te digo, al tema de efectivamente qué tan seguro es esta manera de garantizar la conectividad sin que pongamos en riesgo la circulación, imagínate, de datos, de cuestiones que son súper ya más de nuestro cotidiano interno, ¿no? Una casa, el refrigerador. Entonces, todavía esas son preguntas que están ahí y que por supuesto es un debate súper polémico, y si me escuchara alguien de la industria ya tendría ahí una réplica seguramente. Probablemente. Patricia Peña junto a nosotros por la 90.1 FM Radio Watch. Yo para recomendar nomás, se nos quedaron varios temas, Patricia, pero yo sé que en algún momento del año vamos a retomar el contacto y vamos a poder hablar sobre esto, pero yo voy a recomendar un texto que estuve leyendo anoche donde tú participaste, que es del 2011, pero está súper vigente todavía el tema, oportunidades y nuevas barreras del 2011, donde tú participas con Internet, redes online y acceso a la información, participación y democracia comunicativa para hacernos cargo. Todo lo que hablas ahí está súper vigente hoy y es un tema que se nos va a quedar y que no lo vamos a poder tratar por temas de tiempo, así que les recomiendo a las personas que nos están escuchando y nos están viendo que puedan leer y buscar sobre esto y les va a interesar mucho el tema, y espero que en una próxima oportunidad podamos hablar sobre esto. Así que eso, Alejandro. Sí, como lo decía Antonio, quedaron varios temas pendientes. También agregar algo, el tema del 5G, como bien lo mencionaba Patricia, en simples palabras, es tan solo un aumento en la subida y la bajada del paquete de datos que tenemos en el 4 o el 3G, y si eso no está funcionando actualmente en Chile, sobre todo en las locaciones más alejadas, por ejemplo, compañeros de cursos inferiores que tenemos nosotros que tienen problemas en conexión, entonces eso nos hace pensar que el 5G no vendría a solucionar esa brecha de conectividad. Eso como una pequeña reflexión final. O sea, esa es la gran pregunta. Si no hemos logrado que funcionen los otros rangos, claro, ¿qué garantía tenemos de que esto otro, fíjate, funcione? O sea, ahí es donde hay que poner el ojo crítico. Sí, Patricia, ahora sí, finalizando, te dejamos con estos últimos minutos para quizá una reflexión final, una conclusión, un mensaje, un saludo, ya para ir despidiendo esta entrevista, y también de antemano agradecer tu disposición. No, muchas gracias a ustedes, chicos, porque es súper interesante siempre estar en contacto. Yo tengo la suerte de además de querer mucho la región, de conocer mucho esa zona. Me interesa muchísimo que además estos debates los descentralicemos, ¿no? Porque generalmente uno habla desde la capital y eso nos carga a todos los que sabemos que además es muy importante empujar, sobre todo en este tiempo de pandemia, en donde yo creo que nos estamos dando un poquitito también tiempo de volver a mirar cosas que veíamos por obvio. Y hay una recomendación de no en esta locura que está haciendo también la vida online,
que es recordar que todos tenemos también derecho a desconectarnos un ratito, a desinfoxicarnos. Estamos recibiendo como nunca muchísima información. Es bueno salirse un rato de las pantallas, si bien hoy día las pantallas nos están poniendo en contacto, que de alguna manera esto es ese contacto físico que no podemos tener, y que, por supuesto, dejar los invitados desde ya que sigan a la Fundación Datos Protegidos en sus distintas redes sociales, porque estamos tratando de entregar continuamente mucha información respecto de los temas más complejos que hoy día esta pandemia nos está trayendo. Hoy día nuestro foco está en que justamente podamos presionar en tener niveles y estándares más elevados en cómo se protegen efectivamente nuestros datos, nuestra privacidad, pero a la vez también las tecnologías sean nuestro espacio, un espacio libre para expresarnos, ¿no? Así que feliz de haber conversado con ustedes, muchas gracias, y feliz de que en algún momento podamos retomar un contacto para seguir conversando de cualquier otro tema. Y gracias a todas y a todos por escucharnos también y por interesarse en estos temas. Patricia Peña, directora de Datos Protegidos, en esta entrevista acá en Radio H. Nosotros nos vamos a volver a reencontrar mañana a las 8:30 en República de los Ríos, espacio conducido por Miguel Millar y Víctor Godoy. Agradecer a Diego los controles y adelante estudio. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile desarrolla más de 450 proyectos de investigación, aportando el 85% de la producción científica de la región de los ríos y una amplia actividad de investigación en los lagos, Aysén y Magallanes. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 13:27. Querida comunidad corraleña, esperando que se encuentren bien, desde la unidad de